Los Pokémones. No, esos no. Me refiero a estos, exacto, a esos. Fue una tribu que tuvo orígenes en Chile en 2006. Surgieron como una derivación de los emos, pero a diferencia de estos, ellos tenían una visión más positiva de la vida. La palabra supuestamente surgió de los opositores de la cultura. Según ellos, los Pokémones tenían una forma muy infantil de ver la vida y de ignorar cualquier responsabilidad que tuvieran, por lo que se les fue dado este nombre como una serie infantil, la conocidísima Pokémon. Aunque no era muy infantil que digamos. Ellos vestían de una manera colorida, algo así como los floggers, y en lugar de escuchar rock, escuchaban reggaetón y música pop. Según varias fuentes, lo más importante para ellos era su apariencia física, buscar pareja, la música, el baile, las fiestas y su estilo. Cualquier similitud con los jóvenes actuales es pura casualidad. El movimiento mod surgió en el Reino Unido y en los Estados Unidos en 1960. Los primeros mods eran chicos de clase media que vestían de forma impecable, ya que en un principio, la mayoría venían de familias que se dedicaban al negocio de la sastrería, por lo que tenían acceso a moda como los trajes entallados italianos. Gustaban de géneros musicales como el soul afroamericano, el jazz y R&B. Tenían una rivalidad con los rockers, otra subcultura influenciada por el rock and roll estadounidense, que por lo general se vestían como el gran icono Elvis Presley. Algunos creen que el término mod describe a los seguidores del modern jazz, como contraposición a los trap, apodo puesto a los seguidores del jazz tradicional. También gustaban de las motocicletas scooters y de frecuentar clubes bajo las sustancias de anfetaminas, para según lo que dicen bailar toda la noche en la disco. Estos chicos eran lo que todos los fans de Peaky Blinders quieren ser. La subcultura fue desapareciendo gracias al movimiento hippie y como curiosidad, hubo un pequeño resurgimiento en España en los años 80. El movimiento grunge surgió a finales de los 80 y a principios de los 90 en Seattle, Estados Unidos, como una rama de rock alternativo underground independiente. Si bien se cree que fue una evolución del punk, el hecho es que el grunge influyó a todos los géneros del rock hasta la actualidad. Esto se debió a muchísimos factores, los cuales explicaré. El primero y más evidente, fue el sonido y la forma de hacer rock. En los 80, el rock que predominaba era el glam, chicos virtuosos de talento para tocar sus instrumentos y con producciones sumamente cuidadas, hasta el punto que todas las bandas eran copias de la anterior. Las letras se enfocaban en una mayor introspección, una adolescencia conflictiva, un odio al sistema, enfermedades mentales y adicciones a las drogas o alcohol. Era una, por así decirlo, una representación de ese sector de la población, pobre y que nadie le toma importancia, como si fueran renegados. También se hacía énfasis en su apariencia desaliñada y poco cuidada, de ahí ese estilo que tan estético como dicen los chavos. Y por sobre todo, la ideología que les caracterizaba como anticapitalismo, nula importancia a la fama, burlas hacia los medios de comunicación, anticonsumismo y con esta rebeldía de hacer música que a ellos les gustara, no a las disqueras o la gente sino a ellos. Pero por ironías de la vida, el grunge tuvo un éxito comercial, ha sido consumido, capitalizado y explotado al máximo, a puntos donde harían que Kurt Cobain se metiera otro escopetazo. Como dato triste, la mayoría de vocalistas de grunge se han suicidado, el ya conocido Kurt, Lane Staley, Scott Weiland y Chris Cornell. Originaria de Argentina, los turros son en esencia, chicos de clase media y alta queriendo ser de barrio. Estos quieren vivir como si fueran de las villas, por lo que copian su forma de hablar y vestirse, pero, a diferencia de los cumbieros, ellos subían sus fotos a Fotolog, lo cual según unas personas los hacía una forma de floggers arrepentidos. También se les tachaba de peligrosos, pero ellos no poseían armas de fuego, por lo que a lo mucho te metían unas piñas. El término cani proviene de España. Aunque se le suele comparar con los turros, la realidad es que un cani por lo general proviene de la clase baja. Se les describe como personas que buscan vivir el presente sin pensar demasiado, sin preocuparse por los demás y que no tienen interés alguno en lo referente a temas como la cultura, el trabajo, incluso la política. Han tenido una vinculación muy grande con la televisión, por lo menos en España, gracias a programas como Gandía Shore, la versión española de Jersey Shore. Aunque en defensa de varios jóvenes, la palabra cani ha sido usada para tachar a cualquier joven en la calle, así que, ya depende de cada quien cómo haya sido en su adolescencia.
Cuando estaba haciendo la imagen del iceberg, vi el término y pensé que se trataría de algo más interesante, pero para mi desgracia no lo es. Lumbersexual es básicamente un hombre guapo vestido como leñador. Y ya, es literalmente eso, no hay nada más. Se trata de un grupo de jóvenes que se caracterizan por su vestimenta colorida y extravagante y con cortes de pelo extraños, pero lo que los hace más reconocibles es por su devoción al santo San Judas Tadeo, el cual llevan como bandera a todas partes como ropa o joyería. Existen varias versiones de dónde se originó el término chaca, aunque la mayoría piensa que viene de una derivación de la palabra chacal. Normalmente se les suele tachar de delincuentes, pero el hecho es que no todos son así, ya que el uso de drogas no es algo particular de una subcultura, sino que es más de algo propio de la persona. Lo mismo para los actos delictivos. Su discriminación se ha reflejado en sus actos, siendo cada vez más cerrados y agresivos con más partes de la población. Es un término muy utilizado en algunos países de América como sinónimo de identidad nacional de la población mestiza. En la actualidad tiene una connotación negativa y se usa para identificar a personas, en especial jóvenes, que se asocian con pandillas y que llevan cierto tipo de vestimenta extravagante como pantalones muy holgados o shorts. La mayoría de ellos por lo general son mexicanos, aunque es un movimiento que se originó en Estados Unidos como símbolo de manifestación cultural, política y de nacionalismo. También son conocidos por sus grafitis, en el que expresan temas de su vida cotidiana y de su cultura. Fue una cultura nacida en Inglaterra entre 1966 y 1967, aunque no fue hasta 1968 cuando la cultura comenzó a popularizarse. Hablar de ellos siempre ha sido polémico, ya que siempre han sido tachados de nazis. Algunas personas incluso creen que nacieron como contracultura a los hippies, si bien no es algo erróneo, tampoco es completamente cierto, ya que sus elementos estéticos y prácticas culturales nacieron en parte gracias a los Rude Boys y los Mods, creando este gusto por música como el ska, el rocksteady y el reggae. En 1970, se habían creado dos ramificaciones de skinheads, una que tenían unas ideas más comunistas y rechazaban el maltrato animal, haciéndose veganos. Por el otro lado, hubo otros que se hicieron completamente nazis, justificándose por la idea de libertad de expresión y pensamiento. Ambas partes eran muy duras a la hora de protestar, llegaron al punto de ser incontrolables, donde se les negaba el acceso a bares, estadios y la policía fue obligada a confiscar cosas como sus botas con punta de acero y tirantes. Y como cereza en el pastel, se dedicaban a hacerle bullying a los hippies. Este término es complicado de explicar. Es al parecer un término venido de España, el cual dicta lo siguiente: un movimiento social radical que defiende la ocupación de viviendas o locales deshabitados, con el fin de utilizarlos como vivienda, guarida, tierras de cultivo, lugar de reunión y al mismo tiempo responder a las dificultades económicas que los activistas consideran que existen para ser efectivo, a costa del derecho a la propiedad privada y del trabajo de tercero. Básicamente es gente que quiere usar espacios sin permiso, que se usen para hacer cualquier cosa, como una fiesta, un concierto, etc. Es un término que se utiliza para denominar los movimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que siguen defendiendo y apoyando las ideas del nazismo. También se puede referir a la ideología de grupos o personas cuyas actividades siguen o imitan a Adolf Hitler y su movimiento político. Es un fenómeno global, con representación organizada en muchos países y redes internacionales. No hace falta hacer más trasfondo en ellos. La palabra furry tiene varios significados, pero eso no importa mucho, para ser sinceros. Se refiere al interés en animales antropomórficos y o criaturas mitológicas o imaginarias que poseen habilidades humanas o superhumanas. Los furries tienden a identificarse de forma cercana con sus avatares o alter egos, también conocidos como fursonas. La palabra es a menudo usada para referirse a un grupo de personajes furry en arte o juegos de rol. Sin embargo, la parte más rara y perturbadora de los furries es la llamada GIF.
la cual es la denominación que se le da a la actividad sexual, sea fuera de línea, o a través del cibersexo, o al material erótico y pornográfico. Los furries dejan en claro que esto va más orientado a la atracción por otro furry, y esto en sí no quiere decir que sean adeptos a la zoofilia. Sin embargo, es claro que sí hay o ha habido furries zoofílicos. La cultura surge en los años 60. Se trata de personas, normalmente jóvenes, que se ven envueltos en disturbios y protagonizan actos vandálicos y peleas. Si bien en sus inicios la palabra solo era usada en Gran Bretaña, el hooliganismo está presente en todo el mundo. Este grupo nunca actuará en solitario, siempre será un grupo que se organiza contra otra banda rival. Estos seguidores por lo general poseen una ideología radical y extremista, causando de forma natural una rivalidad intensa en contra de otro equipo, producto de su fanatismo desmedido. Lamentablemente, esta cultura parece estar más presente que nunca, ya no hablando tan solo entre equipos locales, sino también entre países. Una pena que este tipo de personas existan. El término se refiere a una niña o adolescente que no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual y resulta altamente atractiva a los hombres mayores. Puede ser una niña entre 9 y 15 años, y que también puede comportarse seductoramente con ellos. En Japón esta cultura es muy popular, tanto así que hay géneros de manga y anime llamado lolicon en donde personajes femeninos tienen apariencia de una niña y pueden ser mayores de 18 años. Sin comentarios, simplemente es demasiado turbio. Surgió luego de la Guerra de Secesión en la que fue abolida la esclavitud. Es una organización con propósitos antimigrantes, homofóbicos, antisemitas y racistas. Su primera encarnación fue fundada a finales de 1985 por veteranos después de dicha guerra, quienes quisieron resistirse a la reconstrucción. Esta organización adoptó conductas violentas para conseguir sus objetivos. Sin embargo, fue desintegrada en 1871 por el presidente Ulysses Grant. En 1915 se fundó una nueva asociación con el mismo nombre. Esta organización fue más formal, con miembros registrados con una estructura estatal y nacional. Llegó a tener aproximadamente a 5 millones de miembros. Estos apoyaban a la Alemania nazi. Sin embargo, esta organización cayó en 1940 a manos de Stetson Kennedy, un activista que se infiltró y desveló los secretos a las autoridades y forzando a eliminarla como asociación nacional. Después de este segundo grupo aparecen pequeños grupos a lo largo de los años, organizando algunos crímenes como la explosión en la iglesia de la calle 15 en Alabama, que mató a 4 niños en 1963. Los perpetradores eran miembros del clan. Solo uno fue condenado hasta 1977, y los otros 2 hasta 2001 y 2002. Se cree que el grupo existe hasta el día de hoy, pero se organiza mediante Internet.